Qué bendición, qué hermoso día, gracias a Dios. Qué alegría poder estar preparándome para compartir este pequeño audio con los amigos, con los simpatizantes, con cada uno que sigue el programa 5 minutos de Dios. Bendiciones. Bueno, espero que los que se unan hoy sean evangélicos, protestantes o evangélicos, no importa la denominación ni la iglesia que asistas, pero si quieres saber algo de Dios interesante. Bueno, me tomé unos minutitos para hablar porque estuve mirando en TikTok una joven cristiana que hablaba del autismo con muchas dudas. Y el tema del autismo es bastante complicado porque en realidad es muy simple, ¿no? El eunuco iba en su carruaje, Esteban le iba hablando de Jesucristo a través de un pasaje del Antiguo Testamento, desde ahí comenzó, y de repente el eunuco miró y vio que había agua, un arroyo, y le habló a Esteban y le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el eunuco le dijo con fe esas palabras, y Esteban lo miró y le dijo: nada, y le bautizó en un arroyo, instantáneamente. Actitud de fe. Segundo, el carcelero de Filipos liberó o se liberaron por el poder de Dios los hermanos apóstoles. El carcelero se iba a quitar la vida, le dijeron que no lo hiciera, que estaban todos allí. El carcelero entendió que había un poder superior a lo normal, un carcelero romano, un soldado romano, y bueno, aceptó a Jesús como Salvador, el mensaje de los apóstoles, y esa misma noche lo bautizaron a él y a toda la familia. Estamos hablando de un bautismo instantáneo. Sin embargo, voy a contar, como siempre hago, mi experiencia propia de bautismo. Bueno, yo me congregaba en una iglesia de las Asambleas de Dios allá por el año 74 en Montevideo. Era nuevito en el Evangelio, pero iba a la iglesia. Ya había aceptado a Jesús como mi Salvador, veía que muchos hermanos se bautizaban y yo me quería bautizar. Pero había un problema. En esa época los pastores no te bautizaban rápidamente como ahora. En esa época los pastores te observaban a ver si había un cambio de vida en tu vida, a ver si realmente estabas en Cristo firme, y después te bautizaban. En ese entonces sí había, pero no en todos lados, el tema del estudio para bautizarse. Eso lo trajo mucho a la iglesia bautista, hacer una capacitación, estudiar para bautizarse. Bueno, resulta de que pasaron casi 2 años y ese pastor no me bautizó. Me miraba así, esperando en ver en mí de repente una santidad, un cambio de hábito, no sé qué es lo que él esperaba, pero no me bautizó. Y pasando este tiempo, seguía firme en Dios yo, yendo a la iglesia, todo. Y me quería bautizar, pero no se daba la oportunidad. De ahí me fui a vivir a Montevideo, empecé a congregarme en otra iglesia, Asambleas de Dios también. Y justo había un bautismo, y yo en la iglesia sí que me congregaba menos de un mes, creo. Y bueno, estoy hablando del año 1974, ¿eh? ¡Wow! Y pasó 2 añitos, año 1976, en Montevideo. Y en esa iglesia sí, el pastor dijo: bueno, los que se van a bautizar, levanten su mano para confirmar, le vamos a tomar los datos. Y yo levanté mi mano. Me preguntaron de dónde venía, le dije que me congregaba desde hace mucho tiempo, que ya era cristiano convertido. Me tomaron los datos y el domingo, junto con 21 hermanos y conmigo 22, nos bautizamos. Y fue una victoria muy linda para mí bautizarme. Y acá está lo que la hermana decía. No sentí nada raro. No sentí ni que aplaudían, ni platillos, no vi un ángel, no salí hablando en lenguas del agua. Algunos sí, pero yo no. Salí normal, pero contento que había cumplido con Dios. Ahí está el tema. Es como cuando tienes un papel, un documento, y el documento es real.
Y en ese documento que tú tienes dice Jorge o Graciela o Julio o Esteban o Lucía, hija de Dios. Tienes el papel. Es cuando se trata a Jesús como Salvador. Pero cuando le ponen el sello al papel, tiene más peso, es un papel más legal. Y el bautismo es eso, es reconocer públicamente delante de los que te miran y te observan que vos sí estás en Dios. Eso es. Alguien dijo, discúlpame la palabra, ¿no? Que el bautismo no salva. No está hecho para eso. El bautismo realmente es un paso de fe. Y si tú captas por fe, y sí, por fe te salvas, porque aceptas eso como un paso más hacia Dios. Entonces, en la época de Juan el Bautista, los que se bautizaban se sumergían bajo el agua y cuando salían hacia arriba era como que todo el pecado quedaba debajo del agua y salía una nueva vida. Lo mismo me pasó a mí y seguramente te pasó a vos. Cuando uno se bautizó pasó eso. Hizo un cambio de paradigma. Decide seguir a Cristo, decide estar en Dios, afirmarse en Dios. Y bueno, es un cambio para bien, para salvación. Pero ¿por qué dije de que el bautismo no salva, querido pastor o ministro o ministra? Porque ¿cuántos de nosotros, en nuestras iglesias, han aceptado a Jesús, se han bautizado en las aguas, hasta han sido llenos con el Espíritu Santo, pero después por una prueba o por X motivo se han dejado enfriar, se han apagado y se han apartado de la iglesia y en algunas ocasiones muy tristes hasta han vuelto al mundo? Por eso la Biblia dice, el que está firme, cuide que no caiga. Pero hablando del bautismo nuevamente, después salió eso de que había que hacer un curso para bautizarse. En algunas iglesias era un cursito de el día martes o el día jueves ir a la iglesia, tomar con los que se iban a bautizar diferentes hermanos el curso de bautismo y demoraba 6 meses. Y eso se practicó por muchos años. ¿Y de qué hablaba ese curso de bautismo? Elemental, Watson. Te presentaba a Jesús, te hablaba del paso del arrepentimiento, el paso de seguirlo a Él con sinceridad, de estar firme en Dios, de eso. Y te presentaba qué era el bautismo. Pero después de tanto tiempo, cuando empezó el avivamiento evangélico, por lo menos acá en Argentina y en otros países más, la gente se empezó a bautizar, pero como que era una obligación. Y no, no es una obligación. Es una obligación personal tuya. Vos sos el que se va a bautizar, no el pastor, no la congregación. Sos vos. Entonces vos tenés que estar consciente de decir, bueno, sí, estoy decidido a dar este paso de fe. No emocionado, no apurado, no obligado, sino un acto propio, de voluntad propia. Bueno, acepté a Jesús como mi Salvador, el tiempo lo dice Dios y vos, no yo. Pasó determinado tiempo, un mes, 6 meses, un año, lo que tú tardes en afirmarte en Dios, en darle más prioridad a Dios o madurar en Dios para tomar este paso importante, el bautismo. Y cuando lo pasas, no esperes que se vaya a rajar el velo del templo en dos. Ya se rajó el velo del templo. Es un acto de fe propio en el cual tú le dices a Dios, Señor, sí te amo. Y voy a dar este paso en fe. Y de ahí en más va a haber un doble abrazo. Va a haber un beso y un abrazo cuando se trata de Jesús como Salvador. Y te escribieron tu nombre en el libro de la vida. Y con el bautismo es como que dices, sí, acá tengo mi tarjetita, pertenezco a la iglesia, pero más pertenezco al cielo, al reino de los cielos. Soy una hija o un hijo de Dios y por eso me bautizo. Y cuando te bautizaste es eso. Después está en vos seguir orando, leyendo la Biblia, concurriendo, consagrándote, siendo más activo en la obra de Dios o más dispuesto a concurrir a las reuniones, más experiencias cristianas. Pero todo eso es paulatino. El crecimiento lo da Dios. Por eso dice la palabra de Dios en la Biblia, aquel que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en terminarla. Pero hay un proceso, en algunos más rápido, en otros más lento. Así que no dejes de bautizarte. Y la hermana que habló de este tema
No sé con qué fin lo hizo, pero hay una cosa que voy a decir en este momento. La Biblia dice claramente de que no tenemos que hacer piedra de tropiezo. Mi conversación no puede afectar a un hermano para mal, tiene que afectar para bien. Entonces, con hablar cosas así, lo mejor es buscar una mentoría, quien te aconseje, quien te escuche, quien te dé otra opinión, antes de sacar algo al aire así en bruto, que sin darse cuenta por ahí empaña justamente el momento precioso de decir, yo sí creo en Dios. Bueno, mis hermanos, lindas bendiciones, que Dios te bendiga en este día, que Dios guarde tu vida. Si no te bautizaste, bautizate. Pero en tu tiempo, cuando estés realmente firme, vos misma con Dios, no con el pastor, ni con un número más de iglesia. O porque aquel hermano se bautizó, yo también me bautizo. O porque este sábado bautizan, yo también me bautizo. No, te vas a bautizar cuando vos estés preparado y aprovecha el momento. Si se da con otros hermanos, mejor. Y si no le decís al pastor o a la pastora, me quiero bautizar, cuando haya una oportunidad, téngame en cuenta. Amén. Shalom, shalom. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Tu amigo, Apóstol Julio Limberley de hoy. Bendiciones.